Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos la gloria a Dios por un día más que podemos compartir como su pueblo. Bien, mis hermanos, reiteramos la bienvenida a todos, a los amigos que nos visitan. Hoy continuamos con la serie de enseñanzas titulada Enfocados en el establecimiento de una iglesia bíblica. Bueno, y hoy vamos a tocar una característica denominada adoración en espíritu y verdad. Y bueno, el pueblo de Dios, nosotros, su pueblo, puede acercarse con plena certidumbre de fe al lugar santísimo, según el autor de Hebreos. Dice allí en Hebreos 10, del 19 al 25, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Tenemos o no tenemos entrada con certidumbre ante nuestro Padre Celestial? Tenemos, hermano. Bien, mis hermanos, la liturgia restringida del Antiguo Testamento ha dado lugar, a través de Jesucristo, a un culto pleno de confianza y de libertad. La iglesia ha sido habilitada para adorar a Dios de una manera auténtica y profunda. A esto se refirió Jesús cuando dijo a la mujer samaritana que Dios buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y verdad. Entonces podríamos plantearnos o preguntarnos entonces, ¿qué veremos en una iglesia que cultiva la adoración en espíritu y verdad? A lo largo de la palabra podemos ver que la adoración se entiende no solo como un culto público, sino como un estilo de vida en transformación constante. Lo podemos ver en Romanos, capítulo 12. También podemos ver que los creyentes se reúnen periódicamente para celebrar el culto al Señor. Igualmente, las expresiones de adoración pública y privada están en total armonía con la Escritura y parten de una clara comprensión de ella. Eso es algo que también debemos tener presente. Y hoy vamos a tocar un aspecto, también de estos aspectos que tienen que ver con la adoración, que cada creyente y familia, tradúzcase esto en la iglesia, cultiva una vida devocional permanente. Esto también es un aspecto en lo que corresponde, lo que concierne a la adoración en espíritu y verdad. Y es que en la Biblia el término adoración es intercambiable o sinónimo de devoción. La devoción implica un profundo respeto y amor hacia Dios que se traduce en la búsqueda de su presencia y la entrega a sus propósitos. Esa es la devoción, hermano. La devoción hacia Dios no solamente un tiempo limitado, que es bueno y es parte a la lectura y a la oración. Tiene que ver con más de eso, más que eso. No solamente nosotros para poder sostenernos en este mundo necesitamos de un devocional cristiano. No, nosotros necesitamos una vida cristiana devocional. Bien, hermanos, para desarrollar la reflexión de este tema, les invito a buscar en sus Biblias un texto de muchos ejemplos de una auténtica vida devocional mostrada por nuestro maestro. Está ubicada en Marcos 1:35. Marcos 1:35, por favor, ubiquen en sus Biblias. Marcos 1:35. Cuando lo tengan, por favor, pueden decir amén. Amén. Entonces leemos para gloria y honra de nuestro Dios. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es nuestro Señor Jesucristo, que está hablando acá. Y esto lo estaba haciendo en el contexto antes de salir a predicar. Bueno, mis hermanos, al momento que usted cree en Cristo, el momento que usted ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted ha nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo de una manera espiritual. Este nacimiento le ha regalado la salvación a través de Jesucristo. Y usted tiene la seguridad de pasar la eternidad en el cielo con Dios. Eso es una seguridad. Y Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, además, en vista de que usted ahora es hijo de Dios, también puede desarrollar una relación con Dios. Y no solamente una relación, sino una relación íntima con Dios. Pero, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se desarrolla una relación íntima con Dios? ¿Qué piensa usted? Orando, congregándose, leyendo la palabra. ¿Cómo se traduce eso, hermano? Esas cosas que ustedes han dicho. ¿Ah? También, por supuesto, comenzando a trabajar en los primeros principios que hemos tenido acerca de la palabra. Eso se traduce en una vida devocional. Una vida devocional. Orar, leer la palabra, buscar la presencia de Dios, relacionarme con mis hermanos, cumplir la misión. La devoción, vamos a ver entonces que, bueno, para hablar de la vida devocional debemos saber qué es un devocional. ¿Qué es un devocional para usted, hermano? ¿Cómo usted lo pudiera definir? ¿Qué es un devocional? ¿O qué es devoción? ¿Qué es para usted un devocional o una devoción? Que creer en Dios nos guía a través de su palabra. ¿Qué más, hermano? Ajá. Sí. Exacto. Eso tiene que ver con devoción. Si analizamos la raíz de la palabra, encontramos que devocional viene de devoción. Y de acuerdo a esta definición, devoción es el sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución, una causa, algo. Yo les invito a leer el Salmo 113. Yo lo tengo acá y dice de esta manera el Salmo 113. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Qué hermoso salmo. Si para nosotros, cuando leemos este salmo y vemos todo lo que hace Dios o lo que ha hecho Dios, cuando nos exponemos a esta palabra tan hermosa, y esto como creyente no nos es suficiente, al sabernos elegidos por el Creador del universo, entonces, hermano, ¿qué será suficiente? Si saber que tenemos la atención del Rey soberano, el único y sabio Dios, aquel que ha creado todo lo visible e invisible por su sola voluntad y para su sola gloria, no es razón suficiente para caer postrados ante Él en reverencia y gratitud.
Hermano, corremos el riesgo de darle este privilegio a otra cosa que no sea Dios, si no nos sentimos identificados de esta manera. Bueno, pero entonces vamos a poner nosotros en nuestro contexto. Y cuando digo nuestro contexto, en contexto de la gracia, leamos Romanos 31 Romanos 3, 21 al 26. Si quiere lo anota, pero yo solo voy a leer acá de una vez. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ya estamos en nuestro contexto. Si leemos también Colosenses 1, del 15 al 20, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué piensa usted o cómo se siente usted? ¿Se siente identificado cuando leemos esto? ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios a través de Jesucristo por nosotros? Entonces, cuando nosotros pensamos en estos méritos, pensar en los méritos de Cristo y mantener una meditación continua en esos méritos que por misericordia, gracia y favor nos han sido adjudicados, es en realidad una muestra de la devoción que como creyentes debemos tener y mantener por eso que hizo Cristo. Ahí es la base de nuestra devoción, Jesús. Esa es la base de nuestra devoción. Entonces es nuestra responsabilidad meditar constantemente en tan grande amor. Pudiésemos decir como el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? También dijo el salmista: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Esto nos ayuda a reflexionar en su gracia, en su misericordia. Entonces, cuando vemos la acción de Dios a través de Jesucristo, podemos comprender mejor cómo debe ser mi devoción a Él. Es una respuesta a lo que ya Él hizo. Es una respuesta a lo que ya Dios hizo a través de Jesucristo. Entonces, una vida devocional se caracteriza o se debe caracterizar por la constante y continua admiración que se expresa y se manifiesta en virtud de los méritos del unigénito de Dios, de Jesucristo. De allí debe partir nuestra devoción. Esto debe estar marcado por la constante meditación en la palabra, en lo que ustedes ya dijeron, la oración, el amor sacrificial, el servicio a nuestros hermanos y al prójimo, la predicación de las buenas nuevas. En otras palabras, una vida devocional es una vida entregada a Dios en la acción, manifestada en el amor, la obediencia, la oración y el servicio. No es solamente leer y orar, quedarnos allí entre nosotros. Tiene que ver con más la vida devocional de un creyente. Entonces, mis hermanos, este mismo Jesús que murió en la cruz por nosotros y que nos dio esa entrada a través del sacrificio al Padre,
es nuestro mayor ejemplo de una vida auténtica, devocional. Cuando leímos al principio, vimos que él mismo se levantaba muy temprano a orar. Jesús, siendo Dios, él mismo se levantaba y buscaba la presencia del Padre. Dice en Lucas 6, 12, 16, en aquellos días, este es otro momento, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí nombra a cada uno de los apóstoles. Entonces vemos que Jesús, él mismo, siendo Dios, buscó de la guiatura del Padre. Él también necesitaba tener una vida devocional donde él encontrara la guiatura del Padre para tomar decisiones. Él pudo haberlo hecho sin necesidad de eso, él era Dios, es Dios. Sin embargo, él en total obediencia acudió al Padre. Entonces, él es nuestro mayor ejemplo, que aún él, siendo Dios, buscó la dirección del Padre, la guiatura. Jesús oró antes de escoger a sus discípulos. Se retiró a un monte y pasó la noche orando a Dios. La noche orando a Dios, hermano. No es como nosotros que cabeceamos, nos dormimos, nos levantamos. No, él pasó la noche orando a Dios. Oró toda la noche para escoger a los hombres correctos. Él necesitaba escoger los hombres correctos. A la mañana siguiente escogió y ordenó a 12 hombres, dándoles el sacerdocio y la autoridad para ser apóstoles. No era cualquier cosa, era una decisión de envergadura. Este acto de oración enfatiza la importancia de la conexión entre Jesús y su Padre al tomar decisiones cruciales para su ministerio. Él no podía hacer las cosas desligado del Padre. La oración de Jesús no solo refleja su propia dependencia en Dios Padre, sino que también establece un modelo para sus discípulos, mostrando la importancia de la oración en la toma de decisiones y en la vida cristiana en general. Y también nos lo muestra a nosotros hoy día. La Biblia también menciona otros ejemplos de Jesús orando, incluyendo su oración en Getsemaní antes de su crucifixión, buscando en todo momento la voluntad del Padre. Y su oración no era conforme a lo que él quería, era conforme a la voluntad del Padre. Esa oración del Getsemaní es una muestra total, contundente, de que Jesús, en total obediencia, buscó la voluntad del Padre. Él sabía que le esperaba una muerte cruenta, difícil. Él estaba antes de la fundación del mundo, él no sabía lo que le iba a pasar. Él sabía, hermano, completamente, con detalles. Cada situación, cada golpe, cada escupitazo, cada herida, todo lo sabía. Y aún en ese momento de agonía, que se haga tu voluntad. Él pidió si podía pasar esa copa, pero dijo que se haga tu voluntad. Aún sabiendo lo que le iba a pasar. Entonces vemos a Jesús en todo momento buscando la voluntad del Padre. Hermano, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Entonces Jesús nos muestra cómo era su vida devocional. Ese es el ejemplo que debemos tomar. Jesús es el centro de nuestra devoción y también es nuestro mejor modelo de devoción. Jesús, hermano. Su devoción al Señor, su búsqueda del rostro del Padre era siempre muy temprano. Al acabar el día, cuando esas jornadas que tenía en su ministerio, también se retiraba a orar. En un lugar apartado, a veces era necesario desconectarse. Necesitaba desconectarse de la gente, de que tanto le llegaban, lo abordaban. Él necesitaba buscar del Padre. Él necesitaba recargar sus fuerzas. Porque él vino como hombre. Él se cansaba. Él le daba sed, le daba hambre. Por eso
sobre todo él estaba claro que necesitaba de su vida y su relación con el Padre, su vida espiritual. Por eso se retiraba a orar. Lo hacía sola, a veces lo hacía acompañado, otras veces toda la noche. Ese era Jesús, era su vida devocional. Él buscaba mantenerse por encima de la carne. No perder el sentido de lo espiritual. Él no quería desenfocarse. Él buscaba poder cumplir la voluntad del Padre. Entrenarse para el sufrimiento y también darnos ejemplo. Ese era Jesús. Y Jesús sigue a la diestra del Padre, todavía orando, intercediendo por nosotros. Sigue su vida devocional. Él no solamente oró en su ministerio, ahorita sigue intercediendo por nosotros con el Padre. También podemos ver, bueno, antes de seguir con esto, nosotros podemos examinarnos, y Jesús todavía sigue con su vida devocional siendo Dios, y nosotros a veces nos cansamos de la vida devocional. A veces nos agotamos. Y tenemos el ejemplo de que Él lo hizo en todo momento. Y sobre todo en tomar decisiones serias, decisiones clave. Podríamos preguntarnos cómo es o cómo nosotros tomamos decisiones. ¿Será que nosotros hacemos lo que hacía Jesús? Iba primero al Padre, buscaba su voluntad, recargaba sus pilas espirituales, o muchas veces tomamos las decisiones en la carne, hermano. Podemos examinarnos. Tenemos ese ejemplo de Jesús, de su intimidad con el Padre en todo momento. También en el inicio de la iglesia primitiva vemos la práctica de la vida devocional consistente de manera corporativa y también sus efectos en el poder de la oración. Por ejemplo, en Hechos 2, 41 al 47, en los inicios de la iglesia, vemos que todos lo tenían en común, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en partimiento del pan, en las oraciones. O sea, eran muchas las cosas que ellos perseveraban, no solamente en la oración, sino también que tenía que ver con una vida relacional. Entonces, nuestra vida devocional no solamente está limitada a lo individual, también se manifiesta en lo corporativo. Y debemos hacerlo de esa manera. Vemos en lo que es el libro de los Hechos toda la cantidad de cosas que se manifestaron a través de la oración, de la iglesia que oraba, cuando iban a escoger, cuando iban a enviar, cuando estaban encarcelados, las oraciones, los cánticos, la adoración al Señor abría las celdas. Era una gente que vivía con una devoción al Señor marcada. ¿Por qué usted cree que la gente que sacaron de la cárcel y le dijeron que no predicara más y los azotaron, por qué fueron al rato a predicar en la plaza? ¿Sería porque tenían la piel de caimán? ¿No le dolieron los azotes? Ellos tenían una vida devocional que los mantenía, hermano, perseverantes en la fe. Esa vida devocional que lo vemos en cada momento, estaban orando, estaban reunidos orando, se mantenían en oración. Entonces nuestra vida devocional tiene que ser una vida también, sí, una vida que tengamos una vida devocional íntima con el Señor, individual, pero también es necesario la oración, la vida devocional corporativa. Nuestra vida devocional familiar, nuestra vida devocional como iglesia, la necesitamos desarrollar, hermano. Necesitamos desarrollar una vida devocional integral. No podemos
solamente tomar un aspecto de la vida devocional. No podemos decir, bueno, si yo voy a tener una vida devocional íntima con Dios, yo solo, y no oro con mi familia. O no puedo decir que solamente puedo tener una vida devocional íntima y familiar y no tenerla con la iglesia, con mis hermanos. No puedo hacerlo. Estoy mandado a tenerla. Si quiero tener una vida devocional conforme a lo que Dios demanda, estoy obligado a tener una vida devocional integral, individual, familiar, corporativa. La Biblia nos lo muestra, lo hemos leído. ¿Qué puedo conseguir entonces yo con esta vida devocional? O sea, ¿qué buscamos? Porque usted dirá, bueno, ¿para qué me sirve eso, pastor? Está muy bonito lo que está diciendo, los textos están bien, pero ¿para qué yo necesito una vida devocional? Bueno, hermano, nosotros necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios y sus hijos. Necesitamos fortalecerla. Necesitamos tener una mayor dependencia de Dios. ¿Por qué usted cree que Dios nos manda a orar sin cesar? Nos manda a tener comunión uno con nosotros. Nos manda a que nos dejemos de congregar. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Todo eso tiene que ver con la vida devocional. Eso es el resultado de mi relación con Dios. Porque cuando yo me planteo una vida devocional y usted hace su ABC, usted tiene su bosquejo de su devocional. Bueno, oro a Dios pidiendo sabiduría. Leo un texto. Reflexiono sobre el texto. Medito sobre el texto. Aplico el texto. Entonces, hermano, si usted se tropieza en un día de su devocional donde tiene que ir a predicar, ¿qué tiene que hacer usted? Ir a predicar. Porque el devocional no queda allí, solamente en la meditación. Tiene que haber una acción. Tiene que tener un resultado. Jesús cuando oró por los discípulos, oró y no los escogió. Él oró y el otro día fue y escogió los discípulos. Jesús cuando oró por la muerte en la cruz en el Getsemaní, no pasó, pasó. Pero estaba fortalecido para recibir ese oprobio. Siempre tiene que haber un resultado de nuestra vida devocional. Tiene que haber fruto. No puede ser una vida que no tenga fruto de mi devoción al Señor. Cada vez que yo me expongo a la palabra del Señor, la palabra de seguro nos va a confrontar. Y entonces nos toca a nosotros obedecer o quedarnos inherentes, pausantes de lo que nos manda el Señor, pasivos. Debemos depender más de Dios. Debemos conocerle mejor. Si yo voy a darle devoción a alguien, tengo que conocerlo. Tengo que saber qué es lo que quiere. Tengo que conocer cuál es su carácter. ¿Qué es lo que demanda de mí? ¿Cómo me va a ayudar? Tengo que buscar su voluntad. Tengo que procurar mi crecimiento espiritual. Debo recibir dirección en mi vida diaria. En mi vida diaria, hermano, en nuestra vida diaria debemos buscar dirección de Dios. No solamente en partes, en segmentos de nuestra vida. Hay partes de nuestra vida que se las exponemos a Dios. Pero hay segmentos que no le mostramos o no queremos que Dios entre en esa parte. Y es nuestra vida diaria, hermano, que nosotros necesitamos recibir dirección de Dios. Y ahí entra la parte de la obediencia. Nos tocará obedecer o simplemente hacer caso omiso. Necesitamos revestirnos de santidad y obediencia para poder hacer lo propio con lo que Dios nos demanda. Sobre todo, hermanos, necesitamos enfrentarnos a un mundo contrario a Dios.
Pertenecemos al cielo, hermano, amén. Pero no estamos en el cielo. Estamos en un mundo contrario a Dios. Por acá quiero leerles unos pasajes. Los tengo por aquí. Pues, 2 de Corintios, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tiene que ver con un mundo espiritual. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros buscamos dirección de Dios, nos toca obedecer, hermano. Así los pensamientos nos digan, no es por aquí, o quiero seguir. Tengo que llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia hacia nuestro Señor. Sean sobrios y velen. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Resistan a tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Tenemos un adversario, hermano, que no está jugando carrito. Mientras nosotros no dedicamos tiempo a nuestra vida devocional, él va ganando terreno para zarandearnos, hermano. Tenemos un adversario que está como león rugiente, como una fiera, esperando a quien devorar. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá a ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadoras y purifiquen su corazón. Ustedes de doble ánimo. Aquí estaba hablando Santiago. Pero él nos manda y nos dice que hay ese adversario está presente y necesitamos acercarnos a Dios. Y eso lo vamos a poder lograr en la medida que nosotros tengamos una vida devocional consecuente con nuestro Dios. Estamos en un mundo contrario a Dios. Si no alimentamos nuestra vida espiritual, dice la palabra, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. ¿Cuál es la intención de la carne, hermano? Muerte, hermano. Por la intención del espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad con Dios o contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo nosotros vamos a alimentar? ¿Cómo nosotros vamos a vivificar? ¿Cómo nosotros vamos a ser llenos del Espíritu? Buscando la fuente del Espíritu, que es nuestro Dios. Con todo lo que hemos dicho a través de la lectura de su palabra, de la oración, buscando su rostro, hermano, con una actitud humilde, no rebelde. Cuando su palabra me confronte, yo tenga dudas acerca de lo que yo deba hacer. Que yo pida dirección y cuando Dios me dé la dirección, entonces yo pifee. Estoy actuando en la carne. Necesito entonces revestirme, hermano. Necesito una vida devocional, fortalecida, consecuente, consistente, porque estamos en un mundo contrario a Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros, ¿cómo podemos cultivar una vida devocional consistente en la práctica? Bueno, piedad y adoración. La devoción implica un profundo respeto y amor hacia Dios, que se traduce en la búsqueda de su presencia y la entrega a sus propósitos. Estos son aspectos que debemos tener pendientes o presentes para cultivar una vida devocional consistente en la práctica. Vean que dice que además del respeto y amor hacia Dios, tengo que tener
una actitud de entrega a sus propósitos. Y eso es lo que me demande. Tengo que hacerlo. No es opcional. Yo no tengo que decidir. Ya Dios decidió. Ya esto es su palabra escrita. ¿Será entonces que tenemos que cambiar las páginas de la Biblia? No, hermano, no podemos. Ya todo está escrito aquí. Ya Dios habló. Lectura de su palabra. La lectura de la Biblia es un medio clave que permite conocer más de Dios, su carácter y su plan soberano. Debo tener este aspecto presente. No puede estar la lectura de la palabra, el estudio de la palabra fuera de mi vida devocional. Como les decía, ¿cómo yo obedezco a alguien que no conozco? Debo de conocer al Señor, debo buscar conocer más su carácter. Debo conocer las dos partes, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No solamente la parte chévere. Y esa es la realidad, ese es Dios, lo dice su palabra. Oración y meditación. Esto permite una comunicación íntima y una mayor comprensión de su voluntad. Debemos orar. Hay veces que no están tan explícitos y buscamos dirección y debemos orar, debemos meditar, debemos orar, debemos meditar. Eso es una práctica, eso debe ser un ejercicio. El pastor Ezequiel y yo muchas veces cuando no vemos algo, no estamos de acuerdo en algo, hermano, vamos a orar. Vamos a seguir orando y vamos a seguir orando. Y cuando vemos alguna situación que decimos tenemos el juego trancado, bueno, vamos a seguir orando. Y Dios muestra, hermano. Dios muestra. Dios en su misericordia nos da discernimiento, nos muestra qué es lo que debemos hacer. Pero debemos estar orando allí. Debemos depender más de Él. La oración es dependencia del Señor, no ser autosuficiente. Obediencia y cumplimiento. Esto implica seguir los mandamientos de Dios, no solo por obligación, sino por amor y reconocimiento de su autoridad. No es algo que usted se sienta forzado a hacer y usted, oye, le duela obedecer a Dios. No, usted tiene que reconocer la autoridad. Él es Dios. Amén. También el servicio y acción. La devoción no se limita solo a una relación individual con Dios, sino también con sus hijos, expresándose en el servicio al prójimo, demostrando el amor que Dios ha puesto en el corazón del creyente. Mi devoción no se puede limitar nada más a mí. Yo tengo que también amar a mis hermanos. Todos somos coherederos de la gracia de Dios. Y en su iglesia, a través de los dones de cada uno de nosotros, que nos vamos a edificar los unos a los otros. Tu don me edifica a mí, mi don te edifica a ti. Y así, hermano, es algo que... Claro, podemos tener una relación primero vertical para poder tener una buena relación horizontal con mis hermanos. Segundo, después de ver estos aspectos, hermano, algo importante. Digamos que esto es la clave. Hermano, sacar tiempo para usted o para mí. O sea, no es tiempo para Dios, es tiempo para usted y para mí. Porque quien se beneficia de la vida devocional somos nosotros, no Dios. Entonces debemos sacar tiempo para nuestra vida devocional. Tenemos un día de 24 horas, tenemos una semana de 7 días, tenemos un mes 30 y 31 días. Hermano, debemos sacar tiempo para nuestra vida devocional. Si yo estudio todo esto o estudiamos todo esto y no hablamos del tiempo, de nuestro tiempo que tenemos que invertir, porque es una inversión, así como usted invierte en estudios, como invierte en una casa, como invierte en una propiedad, esto es una inversión que tiene repercusiones en la eternidad, aquí y en la eternidad. Hermanos, debemos hacerlo, debemos sacar tiempo. Nosotros, en aras de retomar los tiempos de oración, decimos, bueno, vamos a retomarlo cada 15 días. Porque es que hemos tenido malas experiencias, hermano, y esa es la realidad. De una apatía a orar aquí en la congregación, hermano, hay una apatía. Ha existido una apatía. Yo recuerdo que las oraciones se hacían los jueves acá, y es que se reunían 10 personas, hermanos, a orar.
11 personas. Nos alegramos cuando llegábamos a 20, hermano. Y si la oración es tan básica, hermano, en un creyente, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no nos reunimos a orar? Ahora lo hacemos los miércoles y cada 15 días. Y no tenemos la respuesta, hermano, que debería tener una iglesia que busca ser bíblica, sabiendo que la oración es fundamental en la vida del creyente. Nosotros tenemos clases acá de primeros principios. Y aquí nos reunimos, porque también me incluyo, porque también doy clases de primeros principios. Aquí nos reunimos 40 personas, 60 personas a la semana, 80 personas. Tenemos 80 personas estudiando los primeros principios. Pero cuando nos decimos la reunión de oración, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Una apatía, hermano, a orar. Yo en un momento le dije a Ezequiel, oye Ezequiel, a mí me da miedo que nos convirtamos en una iglesia meramente intelectual. Que nos guste estudiar la palabra, nos guste hacer la exégesis, investigar, pero que eso nos salte y nos dé frutos en nuestra vida. A mí en algún momento me dio algún tipo de pena. Una hermana que comenzó a congregarse acá. Y ella dijo, bueno, yo pasaba por aquí, pero yo siempre vi esa puerta cerrada. Y por eso, bueno, no me animaba a venir. Hasta que un día conseguí la puerta abierta. Y fue un domingo, o sea, pasó un domingo, pero del resto yo veo esa iglesia cerrada. Bueno, ya dice iglesia, el local, pues. Hermano, hay gente de afuera que tiene más fe en la oración que nosotros. Hay gente de afuera que nos pide que oremos por ellos. Hay gente de afuera que pide que oren por un enfermo, que oren por un trabajo. Gente que no son creyentes. Tienen más fe en la oración que nosotros. Y nos ponemos a ver otros lugares, hermanos. Voy a sacarlo por el miércoles, que es ahorita que nos reunimos. Y usted ve gimnasios abarrotados. Usted ve salas de juegos abarrotados. Salones de clase. No estoy diciendo que esto es malo. Salones de clase. Lugares recreacionales. Abarrotados. Y en esos lugares también cristianos. Y en la iglesia no hay cristianos orando. Pero sí están en otros lugares. Eso debería llevarnos a la reflexión, hermano. Y como siempre sé que yo decimos, comenzamos por casa, por nosotros. Yo tengo que hacer mis ajustes en mi casa, en mi familia. A veces nos dejamos ya por lo ministerial y a veces descuidamos también la vida devocional nuestra en la familia. Tengo que comenzar a hacer mis ajustes en mi casa, en mi hogar. Tenemos que comenzar a hacer ajustes aquí en la iglesia, en nuestra congregación. Porque es que necesitamos tener una vida devocional consistente, hermano. Necesitamos tener una vida devocional consistente. Y la oración es básica, hermano. La oración es básica. Hemos hecho el intento de hacer matutino. Y bueno, eso es una cuestión. Bueno, si no es matutino es vigilia. Y a veces, bueno, la vigilia se diluye en otras cosas, pero muy poco en oración. Entonces, bueno, hermano, nos toca hacer ajustes. Y nosotros hemos venido hablando. Oye, hay cosas que vemos que hay un tipo de letargo, hermano, y comenzamos por nosotros, por el liderazgo. ¿Qué pasa? Que no está ese fervor de servir. Siempre estamos cansados, siempre estamos ocupados. Hermano, y parte de allí, de la oración, tenemos que revisar primero cómo está nuestra vida espiritual. No podemos exigirle, hermano, a alguien que no tiene una vida espiritual consistente. No quiero decir que sea el caso, que pueda tener resultados espirituales. De allí parte todo, hermano. De allí parte todo. Debemos poner en práctica las disciplinas espirituales
individual, familiar, corporativa. Sí, necesitamos, hermano. Necesitamos hacerlo, necesitamos reunirnos a orar. Necesitamos hacer los ajustes pertinentes. Hay hermanos que preguntan todos los días, oye, ¿cuándo vamos a comenzar primeros principios? ¿Cuándo vamos a retomar primeros principios? Pero no, nadie pregunta, oye, hermano, ¿cuándo vamos a hacer un matutino? Hermano, ¿cuándo vamos a reforzar más los miércoles en la oración? ¿Cuándo vamos a hacer una vigilia? Pero una vigilia, hermano, a vigilar. No, hermano, no existe. No hay un comentario de ese tipo. Y lo digo con pena, hermano. Lo digo con pena porque nosotros somos los que estamos al frente, Ezequiel y yo. Pero bueno, hermano, Dios nos está hablando hoy con su palabra. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que recibir el chaparrón todo. Hay obstáculos, mi hermano, que se van a presentar cuando querramos, porque Satanás, él no quiere que oremos. Él no quiere que nos reunamos a orar, él no quiere que ayunemos, él no quiere que hagamos matutino, él no quiere nada de eso. Él quiere que nos mantengamos en otro lado, menos en ese lugar, en ese espacio que le estorba a él. Entonces, obstáculos que van a pasar o que nos van a afectar. Algunos por aquí, me tomé la tarea de nombrar algunos. Duda o temor. La falta de confianza en Dios y a veces no querer enfrentarse a su voluntad pueden ser fuentes de dificultad. Porque de seguro que cuando nosotros nos enfrentemos a una vida devocional, y yo tengo una vida cargada porque no tengo tiempo para el devocional, Dios me va a decir, trabaja menos. Dios me va a decir, atiende más a tu familia, atiende a tus hijos. Dios me va a decir, ten más tiempo en la lectura de la palabra, en oración. Él me va a restringir cosas que a mí me gustan hacer. ¿Nos pasa como el joven rico? Y a lo mejor nosotros cada vez que leemos ese pasaje joven rico, oye, ese joven rico hacía todo y le dijeron que diera, y cómo se fue ese hombre con las riquezas. Y nosotros somos mezquinos con el tiempo para nosotros mismos, como un devocional hacia el Señor, de oración. Nos comportamos semejante. A lo mejor no tenemos riqueza. Yo tengo unos reales por igualdad, hermano, pero no llega a eso lo del joven rico. Pero el tiempo, hermano, el tiempo es para que se desestresen, drenen un poquito, hermano, la carga. Pero el tiempo, hermano, nos comportamos de esa manera. Dios nos pide tiempo para que le dediquemos a la oración, tengamos una vida devocional consistente y no lo hacemos. No, yo tengo que trabajar. Bueno, tengo deudas, tengo cuentas por pagar, tengo esto. Y resulta que nuestra vida espiritual debe ser el eje de nuestra vida integral. Hermano, yo no voy a aguantar las horas de trabajo que sea si yo no tengo una vida espiritual. Yo voy a terminar quemándome. Y voy a tener 2, 3 trabajos. Yo no voy a aguantar cualquier zarandeo de Satanás porque no voy a tener una vida espiritual consistente. Y voy a terminar hundiéndome, hermano. Nuestra vida espiritual tiene que ser el eje de mi vida integral. No es malo que usted vaya al gimnasio, no es malo que usted trabaje, no es malo que usted recree con sus hijos, no es malo, hermano, pero la vida, o sea, la prioridad que debemos tener nosotros es nuestra vida devocional. Para el creyente, hermano. Y el que no ha creído tiene la oportunidad de creer y tener una relación íntima con Dios a ese nivel. Usted confía en un Padre que lo va a atender. Va a estar dispuesto usted las 24 horas del día, los 365 días del año. Y Él dice de la palabra que Él no se cansa. No tenemos que agarrar un número y esperar en la cola. Somos nosotros los que nos limitamos. Resentimiento. El enojo o amargura hacia Dios o hacia otros pueden impedir la comunión con Él. Dios en su soberanía
obrará en nuestra vida, tendrá nuestros procesos y a nosotros nos toca aceptarlo o ponernos bravos con Él. Mucha gente decide ponerse bravo con el Señor y pelear con Él. Pero eso de seguro es una limitación para poder tener comunión con Él. Idolatría, la dedicación de cualquier cosa en lugar de Dios puede eclipsar la devoción a Él. Terminamos dando una devoción a otras cosas, al trabajo, al deporte, al ocio, a uno mismo. Pero no le damos el lugar a Dios. Eso es idolatría. Perdón. Razonamiento humano. Actuar de manera racional sin tener en cuenta la guía del Espíritu Santo, de seguro va a limitar la experiencia espiritual. Sí, hermano, siempre queremos pensar, siempre nosotros somos los doctos para tomar las mejores decisiones. Caemos en la autosuficiencia. No, Señor, quédate ahí, yo resuelvo esto. Por favor. Yo tengo un doctorado en esto, Dios. Quédate ahí. Deseos humanos, deseos mundanos y las prioridades terrenales de seguro nos van a distraer y desenfocar. Hermano, tenemos prioridades terrenales, que a lo mejor muchas de esas prioridades son genuinas. Pero si nosotros, esos deseos van en esas prioridades que son secundarias, ojo, son prioridades secundarias, porque como les dije, nuestro eje principal es la vida espiritual para poder soportar todo lo demás. Porque todo eso, hermano, que nosotros hacemos, estudiamos, el trabajo, la casa, el carro, el negocio, el deporte, todo eso, hermano, ¿qué va a pasar con eso cuando venga el Señor? ¿Será que Dios le va a decir, bueno, mete esto en un tráiler y te lo traes? Todo eso se queda, hermano. Todo eso se queda. Y no es que le digo que le deje de hacer, sino que eso tiene un segundo plano. Entonces nuestros deseos humanos siempre tienden a esas prioridades terrenales. Eso nos va a distraer, nos va a desenfocar. Vamos a quedar enredados en esas cosas del mundo. Y no vamos a poder nosotros desarrollar, desempeñar en una vida devocional consecuente, consistente. Desobediencia. Esto es fácil, oponerse a la voluntad de Dios. No te unas en yugo desigual. Bueno, no te unas en yugo desigual. Pero es que a mí, yo lo veo o la veo y lo que le falta es ser cristiano. Mano, ya estás diciendo que no es. ¿Ah? Entonces decidimos, hermanos, desobedecer. Y eso es un ejemplo. Pero hay tantas cosas, ganancias deshonestas, tantas cosas, mentir, ocultar, no respetar a la pareja, no honrar a los padres, no exasperar a vuestros hijos. Y ahí seguimos, hermanos. A veces nos llenamos de orgullo y somos incapaces de escuchar a nuestros hijos. Y el otro extremo es que usted le da después la batuta al hijo para que sea el que mande en la casa. Falta de tiempo, ya lo dijimos. No dedicar tiempo suficiente, sino otras prioridades. Opiniones de los demás. La presión social, hermano, también eso es un obstáculo, sobre todo en los jóvenes. Yo no me imagino un joven diciendo de un grupo donde está reuniendo en la universidad, ya voy rápido porque voy tarde a orar. Es una raya, hermano, que usted diga que tú vas a orar. Voy corriendo porque voy a llegar tarde a la reunión de oración. Nos callamos, nos retiramos que no nos vean. Bueno, pero eso influye, eso es un obstáculo que no nos permite tener esa libertad. Ya a través de Cristo tenemos libertad, entrada, hermana, con toda certidumbre. Nosotros somos los que ponemos los obstáculos. Distracciones, hermano. TV, redes sociales, cualquier tipo de entretenimiento. Cualquier tipo de entretenimiento que usted coloque ante las disciplinas espirituales, esto va a ser un obstáculo para que usted tenga una vida devocional consistente. ¿Cómo superarlo? Sí, hermano, existen alternativas, por supuesto. Lo primero que nosotros debemos hacer, después que termine este culto, es reflexionar y evaluarnos. Evaluar nuestra vida devocional. Esto puede ayudar a identificar cómo estamos,
a mejorar áreas y tomar medidas para superar los obstáculos. Debemos evaluar, hermano, cómo está mi vida devocional. Individual, familiar, corporativa. Debemos evaluarlo. Eso nos va a ayudar. Oración y meditación de la palabra. Hermano, ahí está. Buscar la dirección de Dios para poder superar los obstáculos. A veces tenemos luchas, fragilidades que no podemos soltarlas. Fragilidades que no podemos soltarlas, hermano. Yo mucho he escuchado a gente que dice, y no son fragilidades que te digan, ay, no, que el hermano es pecador. Oye, que el hermano es un fornicario, que el hermano es un... No, hermano, en cosas sencillas. El trabajo, vamos a poner una cosa aquí, el trabajo. Aquí la mayoría trabajamos. La mayoría trabajamos. Y el sistema mundial, el sistema económico nos dice cómo nosotros debemos trabajar. Ya en algunos países están diciendo que no se van a trabajar las 8 horas, tienen que trabajar hasta sábado y domingo, porque no es suficiente, porque así no se construye una economía. Contrario a lo que dice Dios en su palabra, Él ya apartó un día para nosotros dedicarnos a la adoración, a Él. Otras fuentes dicen que hay que trabajar todos los días y nosotros nos enrumbamos en esa fuente. Así no es en nuestro país, pero entonces no tomamos el concepto. Oye, si es verdad, ¿cómo yo voy a salir adelante si yo agarro para descansar el sábado y el domingo voy para la iglesia? No, yo tengo que producir. Mi hermano, mi vida devocional, en darle calidad o tiempo de calidad a mis hijos, eso es parte de mi vida devocional. Sin hacer ninguna alusión, hermano, de acá. Nosotros siempre decimos, Ezequiel y yo, nosotros no estamos en contra de que la mujer trabaje. No. Solo que se le va a hacer un poco más difícil porque la mujer tiene una tarea en la casa. Por diseño, la mujer tiene una tarea en la casa y el hombre una tarea para el sostenimiento, por diseño. Pero cuando nosotros invertimos en estudios, cuando invertimos en profesionalismo, nosotros decimos, bueno, ¿y para qué yo invertí en esto? O sea, yo tengo que explotar esto. Y lo primero que decimos, Dios me permitió que yo hiciera esto por algo. Ahí metemos en problema a Dios. Debemos ser consecuentes, hermano. Debemos ser consecuentes con lo que Dios dice en su palabra. Un padre ausente, una madre ausente, eso no es fruto de una vida devocional consistente. Entonces después cuando el muchacho cumple 12 años, no, esa es la estadística, que cuando cumple 12 años se rebelan. No, hermano, ya el muchacho está rebelado de chiquito. Ya tú lo has adoctrinado que se rebele desde pequeño. Nunca lo guiaste, lo orientaste. Algo que yo siempre digo aquí, nosotros somos los que estamos llamados, y bueno, ya me estoy yendo por la familia, hermano, porque ese es mi tema preferido. Nosotros estamos llamados a instruir a nuestros hijos, es parte de nuestra vida devocional. Y la forma como yo los vaya guiando, ellos se van a ir formando. Y yo sé que en algún momento, algunos niños, por alguna situación, tenían que colocar y dibujar se hacían para que no distrayese o es muy hiperactivo o algo. Pero resulta que se ha visto una moda, aquí, hermano, que los niños lo que hacen es llegar y los niños ahí mismo le dan la espalda a esto y se dedican a dibujar. ¿Qué vida devocional usted le está enseñando a su hijo? O sea, lo que está allá no es interesante, no interesa. Arely me dicen esto ya porque hablamos de la situación. Sí, pero hay niños que son, ¿cómo fue que me dijiste, Arely? Auditivos. Sí, mi hermano, está bien, pero ¿cómo usted habla con alguien de espalda? Y usted puede, y sí es verdad, porque tú le preguntas a los machos de la predicación y te dicen, sí, se dijo esto y esto y esto. Hermano, pero es una vida devocional, de reverencia al Señor, a Dios. Usted cuando sale a la calle, usted maneja de retro hasta que llega hasta su casa. ¿Y por qué pone a su hijo aquí de espalda? A esta liturgia que nosotros mantenemos ahorita, porque deberíamos reunirnos viéndonos todos la cara, no la nuca. Deberíamos vernos así la cara. Pero bueno, es la liturgia que tenemos y la que la estamos practicando. Entonces mantenemos a los hijos de espalda
a la palabra, a la adoración, no los enseñamos a eso. Toca hacer ajustes, hermano. Priorizar la devoción, aun cuando hayan otras responsabilidades secundarias. Debo darle prioridad a la devoción al Señor. Debo darle prioridad a las oportunidades que se me presenten, a las que me den aquí en la congregación. Yo sé que por nuestra característica de iglesia estamos muchos dispersos. Unos están por el Tigre, otros están por allá por Sabatino, otros están por acá. Yo soy de San Tomé. Somos variaditos, hermano. La mesa de Guanipe en pleno aquí. Pero hermano, sí podemos hacer algún tipo de estrategia. Oye, los del Tigre, vamos a reunirnos más. No podemos ir. Yo digo, bueno, vamos a reunirnos nosotros 4. Nos ponemos de acuerdo y nos reunimos a orar. Para una parroquia y una parrillada, Ezequiel y yo no le decimos, mira hermano, haz una parrillada por allá, reúnete para que hagas una celebración. No, hermano, solito, eso se da natural. ¿Y por qué no un tiempo de oración, hermano? ¿Por qué no un tiempo de oración? ¿Por qué no un tiempo de buscar la devoción al Señor? Sé que estamos tan dispersos, 2 familias, 8 personas que se reúnen, 2 familias con sus hijos. Ahí tenemos un tiempo para dedicar al Señor. Y sí, bueno, necesitan la orientación de sus pastores. Sí, vamos a trabajar en eso y necesitamos trabajar en eso. Buscar refugio en la iglesia. La compañía de otros creyentes puede brindar apoyo y ánimo en este viaje de fe, hermanos, sí. Es la mejor forma. Nuestros hermanos de fe, acá, los pastores, la orientación, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuándo podemos reunirnos? De una manera que sea accesible. Sí hay lluvia, hay transporte, pero vamos a buscar las estrategias, hermano. Necesitamos orar, hermano. Mis hermanos, y quizás usted dice, bueno, pero yo leo el devocional todos los días. Pero ¿qué pasa con eso? ¿A dónde salta eso? Y gloria a Dios, porque a lo mejor sí me imagino que hay personas que leen, reflexionan y da sus frutos, Pero nosotros no necesitamos nada más un devocional cristiano para que nuestra vida con el Señor sea consistente. No necesitamos un devocional cristiano. Necesitamos una vida cristiana devocional. Mis hermanos, el objetivo de la vida devocional es que a través de la intimidad con Dios se sensibilicen los corazones de cada creyente a lo que Él quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Es decir, lo que Él quiere hacer con su iglesia. Amén. Oremos, mis hermanos. Oremos. Allí donde usted está, si Dios le ha hablado esta mañana como a mí, ore allí al Señor. Vamos a comenzar a practicar la devoción. Vamos a presentarlos delante del Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, Dios. Nos confronta. Y aquí estamos, Dios. Te pedimos perdón, Dios. Porque cuando tú nos demandas una vida devocional consistente, muchas veces por diferentes obstáculos, a veces creados por nosotros mismos, no somos consecuentes, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos individualmente, perdónanos también como iglesia, Señor. A mí, Ezequiel, que estamos frente a esta congregación en la cual tú nos has puesto a tu cuidado, Señor. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos, Dios, a crear estrategias, espacios donde podamos nosotros cultivar una vida de devoción a ti, Dios, donde podamos orar, leer tu palabra, meditar en ella, obedecerte, que sabemos que tú nos animas mediante tu Espíritu Santo. Tú estás dispuesto, estás allí, Señor. Sacar el tiempo, Dios amado. Poder, Dios amado, interactuar, servir. Que sea una vida devocional en acción, Señor, que no se quede allí, pausada, sino que tenga frutos, Dios amado. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, Padre, porque sabemos que solo tú lo puedes hacer. Dependemos de ti, mi Dios, porque sabemos que a partir de la vida devocional, de ahí pende todo, Señor. Nuestra vida, nuestra fortaleza, las misiones, la propagación de tu reino en esta tierra depende mucho de nuestra vida espiritual. Y si no está consistente, no podemos hacer nada, Dios. Tú dices que si apartados de ti no podemos hacer nada. Necesitamos de ti, Dios amado. Que cada día tú nos nutras, Dios bendito. Y podamos ser consecuentes contigo, Dios amado. Poder ser obedientes. Gracias, Señor, porque sabemos que contamos contigo. Bendito seas por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos llamados a tener una vida devocional consistente. Dios les bendiga.